Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, como decía, llevamos bastantes años de experiencia en esto de las canchas de fútbol. En un principio trabajando en uno de los estadios más importantes, por lo menos de Chile, que ha sido un referente para este crecimiento y desarrollo en el país de las canchas de fútbol, y posteriormente ya fuera de ahí apoyando desde otra vereda, digamos, desde el punto de vista o desde la mirada del asesor o del consultor. Nosotros como TUF Chile somos una empresa que está formada por personas que tienen bastante experiencia y academia también en algunos de nuestros colaboradores. La verdad es que el desarrollo de las canchas de fútbol en el país ha sido bastante lento. Yo creo que los últimos 10 años, yo te diría que los últimos 5 años es donde se ha notado un mayor desarrollo, especialmente en todo lo que se refiere a la construcción, a los estándares de construcción de las canchas de fútbol. Hace 10 años atrás todas las canchas eran de terreno, de tierra nativa. Hoy día ya por lo menos hay arena, hay un estándar de construcción y por lo tanto se puede controlar de mejor manera. ¿Ya? Entonces, creo que vamos creciendo, vamos desarrollando, y lo que nosotros hacemos como medición de parámetros de calidad de un césped deportivo ha ido poco a poco incorporándose en esto del desarrollo de estas canchas, y esperamos que pronto sea como algo que forme parte de cualquier plan de trabajo. ¿Mm? En lo que se refiere a la presentación propiamente tal, es importante, un problemita aquí, se me forma de aceptar, espera un momento, justo se presentó para variar un problema. Ahora sí. Ahora sí, un momento por favor, no esperábamos este problema. Aquí no pasa nada. Sí, ya. Ahí está. Entonces, les decía que esta presentación tiene algunos objetivos que es bueno plantearlo desde un principio, como es presentar el contexto en el cual se desarrollará esta webinar y algunas definiciones, eh, la descripción de los principales parámetros que determinan la calidad de una cancha de fútbol, mostrar los instrumentos que usamos principalmente nosotros como TUF Chile para medir los distintos parámetros de calidad, y exponer brevemente el trabajo que desarrollamos durante el torneo o a raíz del torneo Copa América Chile 2015, que para nosotros por lo menos es un hito dentro de nuestro trabajo. El contexto se desarrolla básicamente en entender, en comprender que estamos con problemas. Un momento, por favor. Espero que lo sigamos con estos problemas. El contexto se basa principalmente en lo que son los parámetros de calidad que lo entrega la norma española. Nosotros todos los trabajos que desarrollamos nos basamos en esta norma, en la UNE 41959-2011, que tiene una versión corregida un par de años siguientes, 2012 y 2014, dependiendo del tipo de parámetro que se esté midiendo. En el documento, por ejemplo, de estadios de fútbol, que recomendaciones técnicas y requisitos de FIFA del 2011, se hacía mención a la necesidad de realizar una serie de mediciones de rendimiento del terreno. Y ahí se nombraba que había que evaluar dureza, tracción, rebote de balón, etc. Sin embargo, en las últimas versiones ya no se hace mención a esto, o se hace de manera muy, muy menor. No así en el caso de las canchas sintéticas. En el caso de canchas sintéticas hay todo un desarrollo, hay toda una industria donde hay una medición de calidad permanente, donde cualquier cancha de fútbol de pasto sintético que vaya a formar parte de un torneo debe estar medida y debe tener sus calificaciones como corresponde. Si no, no puede ser utilizada. En el caso del pasto natural, en los torneos como el Mundial de Fútbol, donde la FIFA es el que lo organiza, contrata un organismo técnico que por lo general que hasta ahora ha sido la STRI, para que realice las mediciones y haga valer el estándar
que solicita la FIFA. Los últimos mundiales, eso sí, no han estado exentos de problemas. Han habido problemas en las canchas. De hecho, en el último tuvimos, en el año 2000, en el 2006 hubo problemas en el Mundial de Alemania, el de Brasil tampoco estuvo exento de problemas. Ahora último, ustedes lo pueden haber visto en el torneo organizado por la UEFA o la Liga de España, donde existe un estricto control de la calidad de los campos de juego. Aún así han habido problemas. Por ejemplo, en el caso del estadio Luis II de Mónaco, hubo muchas críticas por la calidad del campo de juego, como también sobre el estadio Wanda Metropolitano del Atlético Madrid. En plena Champions League o en el mal estado del campo de juego del estadio José Zorrilla, donde el Barcelona venció al Real Valladolid. Esto fue en agosto recién. Se coloca en tela de juicio un poco, de una otra forma, el trabajo que estamos desarrollando cada uno de nosotros. Uno se pregunta, se tomaron las medidas, se hicieron las mediciones como correspondía, las canchas fueron, antes de liberarlas al uso, fueron realmente aprobadas. Uno no lo sabe, por lo visto sí, pero las decisiones parece que no las tomó necesariamente la parte técnica. Lo que estábamos conversando, por ejemplo, en el último, la mayoría del plantel culé, en este caso de Barcelona, se quejó bastante de la calidad del campo de juego y dice que este mal mantenimiento del césped se pudo ver desde el partido ante Boca Juniors, ¿ya? Y que están trabajando para poder recuperarla. Aquí están los links. Todos vimos el partido de Barcelona con Valladolid, donde el estado del campo de juego estaba en muy malas condiciones y el pasto natural, el pasto en rollo, finalmente se salía solo. Ya hay imágenes que muestran esa realidad. Tenemos las declaraciones que hizo Costa del estadio del Club Atlético, donde dice: el Wanda está horrible, hablamos entre nosotros de que no podemos jugar en un césped así, venimos aquí y nos encontramos en algo peor, haciendo referencia al estado de la cancha del estadio Luis II de Mónaco. El año 2006, dice el comité organizador local, admitimos que no conseguimos la meta, lo preparamos con esmero, pero es un hecho que en Hamburgo, sobre todo, no ha cumplido las expectativas. Estamos estudiando si se cambian algunos sectores del campo antes del encuentro de cuartos de final. Esto entonces, a pesar de lo que uno quiere o cree, se repite aun cuando hay mediciones, hay un equipo de trabajo, hay tecnología aplicada, hay experiencia, pero finalmente sigue ocurriendo. Y en este contexto, en lo que se refiere a la medición de los parámetros de calidad, es importante mencionar que no son importantes solamente para decir si una cancha está o no está en buenas condiciones. La medición de los parámetros de calidad debería ser una constante. Debería uno estar permanentemente apoyando la toma de decisiones a través de las mediciones de estos parámetros. Y uno lo puede llevar, por ejemplo, por el lado de la auditoría, ¿ya? En una auditoría, perfectamente uno podría solicitar que una cancha de fútbol construida recientemente sea monitoreada y se determine si cumple o no con las características o con las especificaciones técnicas exigidas. Eso es algo que debería estar en cualquier proyecto de construcción. De igual manera, por ejemplo, en el caso de no de la auditoría, pero sí de las asesorías, uno debería estar haciéndole un seguimiento a las canchas de fútbol. ¿Para qué? Para determinar si ésta cumple efectivamente con lo que uno pide, con las características que uno le está exigiendo a la cancha de fútbol, ¿ya? Entonces, es súper importante dejar en claro de que esto, la medición de los parámetros, es parte de un trabajo, es algo dinámico, y no es algo antojadizo o algo que se tiene que hacer una vez y después olvidarse, ¿ya? Entonces, es súper importante tener eso en claro, porque esto va más allá. Dentro de los parámetros de calidad, y aquí hago mención al trabajo que hizo el año pasado Alfredo Sánchez de Toulon, quien en una de las webinars hizo una clasificación bastante interesante de lo que son los parámetros de calidad, donde decía que la calidad se divide en tres partes. Una de esas es la sanidad de la planta, otra tiene que ver con la jugabilidad y otra con la parte técnica operativa. Entonces yo tomé esa clasificación y de una u otra forma lo incorporé dentro de este trabajo, de esta presentación. En primer lugar, dentro de los parámetros de medición tenemos la infiltración. La infiltración es un parámetro que mide la velocidad de infiltración de un terreno
y se mide en milímetros por hora, ¿ya? Se utiliza normalmente en muchos lugares el método de Porchet, ¿ya? Y lo que hace este instrumento que nosotros utilizamos, que es el infiltrómetro, es justamente de una u otra forma utilizar este método, ¿ya? Que es el de doble anillo. La norma española da una serie de referencias donde dice que una cancha de buena calidad debería estar en una velocidad de infiltración superior a 50 milímetros hora. Si uno lo lleva a lo que dice el instrumento infiltrómetro, donde esta información se aterriza y se lleva a lo que este instrumento determina como bueno, malo o aceptable, nosotros podemos decir que una medición en una cancha de fútbol que te dé una velocidad inferior a 150 milímetros hora es una cancha que tiene un mal drenaje o una mala velocidad de infiltración y podría tener problemas no solamente con un sobreriego, sino que también con una lluvia antes de un partido. Cuando el instrumento te dice que el resultado es mayor a 300 milímetros hora, estamos en presencia de una buena infiltración, ¿ya? Este es el instrumento que nosotros utilizamos normalmente en nuestra medición y la verdad es que es un buen apoyo. Otro de los instrumentos que se utiliza es para medir la compactación. Acá nosotros utilizamos una mezcla entre instrumentos análogos y instrumentos digitales. Por un lado tenemos uno que se denomina penetrómetro, ya que no es otra cosa que una vara de fierro que se deja caer con un peso determinado y que hace un orificio, y ese orificio te va entregando, por así decirlo, un porcentaje de 0 a 100. ¿Y qué dice el valor? Dice que si ese resultado es mayor a 65%, quiere decir que esa cancha está con un promedio de compactación alto. Si está bajo los 55, de 45 a 55%, estamos diciendo que eso es aceptable. Si lo llevamos por ejemplo, a un Truefield, que es un instrumento que se utiliza principalmente en el golf, homologado o aprobado por la USDA, y uno lo lleva al fútbol, la verdad es que entrega resultados bastante interesantes, donde además cada resultado va quedando alojado en una nube, en una plataforma web, ¿ya? Que es la speconnect.com, y además te entrega posteriormente un mapeo del área medida y dando referencias de color, si está rojo, por ejemplo, tiene una mayor compactación, si está verde, una menor compactación. Entonces, todo eso te da un abanico de alternativas sumado a esta mezcla de análogos con digitales que te puede llegar a determinar si la cancha está o no está en un nivel de compactación alto. Y eso te va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, si uno deja que la decisión de hacer una descompactación al solo hecho de que alguien diga que esa cancha está dura, claramente la dirigencia o la gerencia que está a cargo de ese recinto va a invertir dinero, va a invertir recursos para hacer una descompactación cuando en rigor a lo mejor lo que necesitaba era solamente un riego mayor. Entonces, de ahí la importancia de medir y de llevar esa percepción o esa sensación de dureza a un dato objetivo que sea capaz de apoyar una toma de decisiones adecuada. Otro de los parámetros es la altura de corte. La altura de corte va a depender de muchos factores, depende principalmente del tipo pasto. De hecho, ustedes van a poder ver lo que dice una serie de referencias o recomendaciones de altura de corte según según la especie, ¿ya? Pero también hoy día se está hablando de un grado o de un rango de aceptable cuando tenemos una altura de pasto de entre 15 a 35 milímetros. Esa es una altura de pasto aceptable para la práctica del juego. Va a depender de la especie. Si nosotros tenemos una bermuda, una Cynodon dactylon, obviamente se puede resistir cortes de 18 milímetros sin ningún problema, pero no le puede hacer o no es recomendable hacerle un corte de 18 milímetros, por ejemplo, a una cancha que está establecida con Festuca arundinacea o Festuca alta, ¿ya? Aun cuando las variedades de Festuca arundinacea logramos darle cortes más bajos, difícilmente va a llegar a los 18 milímetros. Entonces, la altura de corte lo que se entrega es un rango. Para esto, para hacer las mediciones, se utiliza un instrumento, un equipo que se llama Prisma.
¿ya? La norma española, la 4159, tiene un capítulo completo con respecto a la altura de corte, donde dice cómo hacerlo, cuántas veces hacerlo, con qué hacerlo, etcétera, ¿ya? Entonces, es súper importante tener, ojalá, un instrumento como este, porque no basta con tener una altura de corte, más importante es la uniformidad de corte, y por eso que es importante hacer estas mediciones. Otro de los parámetros de calidad es de la dimensión de la sanidad del césped. Acá tenemos una serie de parámetros que son importantes de medir, como por ejemplo la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica. Cada uno de estos parámetros determina o afecta de una u otra forma la calidad de un césped y su sanidad. Por ejemplo, un pasto, una cancha que tenga una baja humedad va a estar mucho más susceptible a enfermarse. Una cancha que tiene una temperatura, si uno está midiendo permanentemente temperatura y tiene una cancha de bermuda, cuando las temperaturas del suelo empiezan a aumentar, nosotros vamos a poder decir, ok, la bermuda va a activarse pronto. Lo mismo ocurre en el caso de la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica afecta, no sé, pues afecta, por ejemplo, el aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, de ahí la importancia de estar midiéndolo permanentemente. Nosotros utilizamos un instrumento que es el TDR 350, que me entrega, entre otras cosas, principalmente la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica de manera instantánea. Y a través de una plataforma y una aplicación, me entrega información como la que ustedes pueden ver acá, que es una cancha de fútbol con distintos colores. Esta cancha, ¿qué es lo que decía? Decía que había un problema en el riego y nosotros lo que hicimos fue efectivamente validarlo. Si se dan cuenta, todo lo que es el centro, el tercio central de la cancha, tiene una coloración rojo y naranjo. Eso quiere decir que justamente hay un problema en el riego y por lo tanto los tiempos de riego tienen que mejorarse o bien reparar el sistema de riego o los regadores de ese sector. Lo mismo ocurre con el tema de las mediciones de la conductividad eléctrica. Con una sola toma, en este caso con 23 tomas en un área bastante pequeña, que es un parque cementerio, un área de un parque cementerio, nosotros podemos determinar que es una conductividad eléctrica alta. O sea, estamos me recuerdo, si mal no recuerdo, estas mediciones arrojaron hasta 4, 4,5 de conductividad. ¿Ya? Entonces son parámetros que uno debe estar permanentemente midiendo. Hay otros instrumentos para medir este tipo de parámetros como son los de POGO, donde ustedes pueden encontrar harta información en tilom.com, ahí está la referencia, de don Alberto Sánchez Tilom. O sea, es un instrumento bastante interesante que tiene un principio distinto al del TDR 350, pero seguimos la misma dinámica. O sea, estamos hablando de instrumentos que apoyan la toma de decisiones. Otro de los parámetros que se deben medir o que es recomendable estar midiendo permanentemente para calcular, para decir si una cancha o un terreno está sano, son, por ejemplo, la nutrición. Uno tiene que estar permanentemente, periódicamente realizando análisis de laboratorio de suelo, agua y foliar, no necesariamente o solamente de suelo. El agua influye, si tenemos un agua que es salina, hay que estar midiendo. Lo foliar lo mismo, cómo está, qué nivel de nutrición tiene una hoja y eso es, de qué manera puede afectar la sanidad. La medición de pH, la medición del espesor del fieltro. Si nosotros tenemos una cancha que está establecida con un quicuyo o con una bermuda, al ser especies con un clima cálido, especies de crecimiento vegetativo a través de rizomas, estolones, claramente vamos a tener vamos a tener una mayor producción de touch y eso va a afectar necesariamente la jugabilidad, la sanidad, etcétera, de ese terreno. Por lo tanto, es importante estar midiéndolo permanentemente para poder tomar las decisiones de cuándo hacer verticorte o corte vertical y poder mantener en un nivel adecuado ese touch o ese fieltro. El color también es una característica muy importante. Si bien podríamos llevarlo a la parte a la otra mirada de los parámetros de calidad, el color también puede determinar la sanidad. Y existen distintos instrumentos. En este caso hay uno que tiene la empresa specmeters.com de Spectrum Technologies, que tiene una aplicación que es bastante sencilla y que te puede servir mucho al momento de decir qué tan verde o cuánto me falta de color para poder llegar a lo que yo necesito. Son una serie de instrumentos que están disponibles y que uno tiene que estar. Ojalá tenerlo, ojalá solicitar que se hagan estas mediciones para apoyar, como insisto, la toma de decisiones.
Los parámetros de jugabilidad son otro de los criterios que uno debe considerar al momento de evaluar la calidad o la condición de una cancha de fútbol. Y aquí encontramos una serie de parámetros que son bastante interesantes y que despierta bastante la curiosidad de parte de las personas que están ligadas a esto o no directamente ligadas, como por ejemplo los dirigentes, los gerentes, los alcaldes, etcétera, y que son los instrumentos donde les gusta sacarse la foto que aparecerá en el diario al día siguiente. El rebote de balón es un parámetro que está establecido, que está protocolizado en la norma española, la 41959, a la cual estamos haciendo referencia en esta presentación, donde dice claramente cómo debe ser este instrumento y cuál es la metodología que se debe llevar a cabo para que la medición esté efectivamente normada. ¿Ya? Nosotros tenemos este instrumento que está efectivamente homologado, se diseñó y se construyó de acuerdo a lo que indica la norma y no es otra cosa que un poste telescópico que tiene que dejar caer un balón, que también tiene que estar inflado y homologado conforme a lo que dice la norma, que te va a dar un porcentaje. Es decir, el bot, una vez que la pelota se deja caer desde una altura de 3 metros, da su primer bote y uno debe medir esa altura. Y esa altura determina un porcentaje de esos 3 metros. Lo malo, lo bueno y lo aceptable es lo que dice este rango de la que te entrega la norma. Es bastante interpretativo, no es algo tajante, pues se entiende que son muchas las variables que influyen. Depende del tipo de pasto, depende de la altura de corte, depende de qué tan compactado esté, depende de qué tanta densidad tenga el pasto. Y, por ejemplo, si tú estás haciendo la medición a nivel del mar, sobre el nivel del mar, o en un sector que está, por ejemplo, en el sector de Santiago, es muy distinto tomarlo en Viña del Mar, que es el sector que está en la playa o en la costa. Entonces, por ejemplo, el balón debe estar climatizado, debe estar 1 hora antes de hacer la medición para poder alcanzar poder cumplir con el protocolo y cumplir con lo que exige la norma. ¿Ya? La rodadura de balón es otro de los parámetros que se miden habitualmente, que también está normado por esta norma. En el capítulo correspondiente a rodadura de balón, te entrega una serie de parámetros para determinar si está o no está en el rango aceptable o bueno. Se utiliza una rampa, ahí ustedes pueden ver la forma, digamos, el diseño de esto, y se tiene que hacer una cantidad de 10 veces, 5 veces, 5 lecturas en la cancha de fútbol, dependiendo del criterio que se obtenga ahí en terreno. ¿Ya? Este es un instrumento bastante interesante y que también se ve influenciado por distintas características del terreno. Altura de corte, densidad, el diseño del corte, la textura del pasto que se está donde se está midiendo, etcétera. Entonces, es muy importante tenerlo, digamos, ahí a la mano al momento de hacer un juicio técnico. No es llegar y decir esto cumple o no cumple. Hay muchas variables que influyen en esa decisión. La resistencia rotacional, disculpen, yo estoy hablando, pero ¿me escuchan? Hola. Sí, Sí, Ricardo, sí, sí, se escucha, se escucha. perfecto. Seguimos entonces. La resistencia rotacional, desde mi punto de vista, es uno de los instrumentos, es uno de los parámetros más interesantes al momento de medir una cancha, porque el resultado te sirve para muchas decisiones. Por ejemplo, una cancha que fue sembrada, ¿ya? Y a cabo de 3 meses o 4 meses están pidiendo usarla, con este instrumento uno puede determinar qué tanta resistencia o qué tracción tiene y poder decir si esta está o no está en condiciones de jugar, de ser usada. ¿Ya? Una cancha que fue de Bermuda, que fue sobresembrada con regras en invierno y que yo hago la medición en junio, por ejemplo, época de invierno acá en Chile, eh, la resistencia rotacional es mucho menor si yo la tomo, por ejemplo, en primavera, verano, cuando la bermuda está en su máximo nivel de crecimiento, potencial de crecimiento. Nosotros en invierno, en una cancha de estas características, podríamos medir
entre 20 y 22 newton. Sin embargo, en primavera, verano, con una cancha de bermuda, podemos llegar a medir 40, 35, ¿ya? Lo que de una u otra forma te determina también qué resistencia va a tener esa cancha que es de bermuda base en un periodo invernal versus un periodo estival, ¿ya? Este instrumento, que se le puede decir traccionómetro, pero es un probador de resistencia rotacional, tiene dos elementos que puede ser con cuchillas, como ustedes lo pueden ver acá, o puede tener con estoperoles. Estos estoperoles también te pueden servir para determinar el tamaño o el largo al momento de decidir si uso uno u otro en un partido de fútbol, ¿ya? Por lo tanto, es un instrumento bastante interesante que debería tenerlo cada persona o cada encargado de cancha de fútbol, ¿ya? Ahí ustedes van a poder encontrar los links donde pueden conocer más de este instrumento y si les interesa pueden comprarlo también. Otros parámetros que también determinan de una u otra forma la jugabilidad, que no son menos importantes, por cierto, tenemos, por ejemplo, la uniformidad, que la norma te habla de que en 3 metros, en un largo de 3 metros, debería existir una holgura de 12 a 25 milímetros, no más que eso. Es muy importante cuando se trata de fútbol profesional y por la seguridad de los jugadores. Esto no tiene que ver solamente con estética, no tiene que ver solamente con que la cancha se vea bonita, tiene que ver con la seguridad del usuario y en este caso un jugador profesional cuyas piernas valen bastante y muchas de ellas también están aseguradas. Por lo tanto, es muy importante tener las canchas niveladas y estandarizadas. La densidad de plantas es otro de los parámetros que uno debe medir. No es lo mismo jugar en una cancha que tiene una densidad de planta baja, número de plantas menor dentro de un área, sino a jugar en una que está completamente cubierta, ¿ya? Con una alta densidad. De hecho, existe un equipo que no es más que un bastidor de 1 por 1, ya que tiene cuadraditos de 1 por 1, de 5 por 5, si no me equivoco, que te va a determinar no solamente la cantidad de plantas que hay, sino que también puede determinar la cantidad de maleza, la sanidad de ese pasto, de ese terreno de juego, etc. Entonces es un instrumento bastante importante, ¿ya? Otra de las cosas que está tomando mucha importancia hoy día es la uniformidad de riego, ¿ya? La uniformidad de riego debería estar en cualquier auditoría que se haga en un campo de juego, en cualquier proyecto de construcción de cancha de fútbol, ¿ya? Cuando uno quiere determinar si se construyó acorde a las exigencias del mandante, uno debería decir si ese sistema de riego cumple o no cumple con los criterios de diseño y con los criterios de uniformidad, por ejemplo, ¿ya? No es lo mismo evaluar una cancha de fútbol cuya cobertura es menor a un 100%, por ejemplo, un 90%, que una que tiene una cobertura superior a un 100%. No es lo mismo evaluar una cancha de fútbol, el resultado que vas a tener una cancha de fútbol, donde una línea de riego mezcla regadores de 180 grados versus uno de 360 grados, ¿ya? A uno que tiene diferenciado 360 con 180. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tomar atención al tema de la uniformidad de riego. Las dimensiones y las marcaciones. Yo creo que hoy en día, por lo menos en Sudamérica, gracias al trabajo que está realizando la Conmebol, que es la UEFA, pero de acá de Sudamérica, le está tomando mucha atención a las dimensiones y a las marcaciones. ¿A qué me refiero? Que las dimensiones de la cancha de fútbol sean de acuerdo a las reglas del juego, que las marcaciones se realicen conforme lo indica las reglas del juego. No es lo mismo hacer una línea de marcación de 15 centímetros cuando el arco tiene un ancho de 10. Si el arco tiene un ancho de 10 centímetros, la línea debe ser de 10 centímetros, ¿ya? La línea, todo lo que tiene que ver con el área técnica, también existe un protocolo, existe que no se cumple. Por lo general hoy día no se cumple, y eso es algo que la Conmebol está tomando bastante atención y está siendo muy estricto en que se cumpla con este estándar. Es un avance. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay una serie de parámetros de medición que no necesariamente deben
ser contratados a un externo para realizarlo. A veces cualquier canchero, como le llaman acá en Chile, o un encargado de una cancha de fútbol, puede solicitar la compra de algún instrumento y poder hacer mediciones en su cancha y así poder determinar o tomar las decisiones que correspondan. Por lo tanto, no es algo privativo, es algo que debería formar parte del trabajo de cualquier persona, digamos, que se dedica a esto de mantenimiento, a esto de la asesoría o a esto de la construcción de campos deportivos. Uno tiene que darle una objetividad a sus decisiones y no ser algo tan subjetivo como ha sido la tónica hasta ahora. Todo lo que ustedes están viendo acá es algo que nosotros realizamos habitualmente, periódicamente, en distintas canchas de fútbol profesional y canchas no necesariamente de fútbol. En otros recintos incluso no deportivos, como pueden ser parques cementerios, o pueden ser parques, etcétera, donde claramente es necesario saber qué es lo que está pasando con esas superficies cestitosas. Y todo esto nosotros de una u otra forma lo aplicamos en el torneo de la Copa América Chile 2015, que se realizó acá en julio, y que fue una gran experiencia. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que tengamos conocimiento, digamos, que las canchas de fútbol fueron medidas, fueron estandarizadas, ya que hubo un trabajo profesional mediante y que la toma de decisiones, por lo tanto, fue apoyada con datos objetivos. Nosotros pues, trabajamos aproximadamente prácticamente un año antes de que se realizara este torneo. Y algunas claves de este trabajo. Las canchas de fútbol, la gran mayoría de las canchas de fútbol que se utilizaron para este torneo fueron construidas entre el 2012 y el 2015 y fueron ejecutados estos proyectos de acuerdo a un estándar de construcción, ¿ya? Desde un estándar de construcción de un nivel freático suspendido donde hay una capa de 10 centímetros intermedia de gravilla hasta una cancha de fútbol con 20 centímetros de arena y 5% de materia orgánica. O sea, hay un suelo mejorado en otros casos, el nivel freático suspendido o, como les dije, este caso del tapiz de arena 20 centímetros. Todos estos proyectos nuevos incorporaron un sistema de drenaje, un sistema de riego automático y un equipamiento de uso profesional. ¿A qué me refiero con el equipamiento? Que por primera vez a estos estadios se les dotó de un kit de máquinas, partiendo con una máquina helicoidal de 3 cuerpos, pasando por una aireadora, una verticortadora o una corte vertical, dependiendo del tipo de pasto que tenían, marcadoras de línea profesional y autopropulsadas, entre otras, ¿ya? Todos estos procesos de construcción o gran parte de ellos contaron con la inspección nuestra, inspección técnica, ¿ya? Y los procesos de mantenimiento y la preparación de estas canchas para la Copa América o para la presentación de estas canchas también contó con nuestro apoyo, ¿ya? Hubo personal que se capacitó. De hecho, hay muchos estadios hoy día que tienen personal capacitado que viene desde la época de la Copa América y se ha notado la diferencia. O sea, hoy día hay canchas de fútbol donde hay una competencia, donde quién marca mejor, quién dibuja mejor, quién tiene un mejor color. Aun cuando falta mucho por hacer, creo que fue un avance y la Copa América marcó un antes y un después. Como TUF Chile visitamos 10 ciudades, fueron 28 las canchas evaluadas y diagnosticadas, fueron 28 los planes de trabajo y los planes de estandarización. Se hicieron más de 100 visitas entre el 2014 y el 2015 a estas canchas de fútbol, lo que no es menor, ¿ya? Y todo eso se hizo justamente para el torneo de la Copa América y algo que no se había hecho antes, por lo menos acá en Chile y por lo que tengo entendido tampoco en otros países acá en Sudamérica. El resumen del proyecto que nosotros realizamos tenía 3 etapas. Etapa de evaluación y diagnóstico, es saber qué estaba pasando, con qué nos íbamos a encontrar. Varias canchas no calificaron y definitivamente fueron rechazadas como parte, ya sea como cancha de entrenamiento, incluso como sede en algunos casos. Posteriormente, a raíz de los resultados de esta evaluación, se hizo un planes de mejoramiento, planes de trabajo para estandarizar las canchas de fútbol y posteriormente, tanto antes como durante el campeonato de fútbol, se hizo un seguimiento, donde también se midieron los parámetros de calidad. Se evaluaron prácticamente todos los parámetros de calidad que hemos estado mencionando. Se armó también una matriz de riego identificando 5 alertas
cinco conceptos que era importante de tener en cuenta, como por ejemplo la tecnología disponible, el personal, si estaba o no estaba capacitado, el tiempo que disponía ese recinto, esa sede para poder cumplir los planes de trabajo, la información disponible de esas canchas de fútbol y los recursos disponibles para poder ejecutar los trabajos. Todo esto derivó en un diagnóstico, ya en un diagnóstico que básicamente nos habló de que había un mal drenaje en las canchas de fútbol del país, un alto nivel de compactación, un desconocimiento, falta de competencia de los encargados y de la dirigencia, por cierto, tecnología deficiente o definitivamente ausente. ¿Ya? Algunos de los problemas, estrata, nos tenemos cuenta con el crecimiento radicular escaso, baja infiltración de agua, tanto por riego, por lluvia, la siembra de variedades o de especies distintas a la especie base de la cancha, que determinan distintos tonos de color, distintas tonalidades, el touch en distintas zonas, distintas canchas, porque claramente no se trabajaba con maquinaria, y por lo tanto, dentro de los planes de trabajo y la detección de los distintos problemas detectados, nosotros estuvimos viendo cuáles eran las causas probables y en función de eso, la actividad o el plan de trabajo recomendado para poder acortar la brecha entre un estándar que buscábamos y el estándar que nosotros medimos al momento del diagnóstico. Se hicieron dentro del plan de trabajo, por primera vez en algunas canchas se hicieron verticortes, se hicieron aireaciones con sacabocado, sobresiembras, canchas de fútbol con sistemas de drenaje más avanzados de lo que estábamos habituados, etc. O sea, hubo un trabajo de mejoramiento importante que se empezó a trabajar un año antes. Algunos de estos trabajos se terminaron realizando apenas 2 meses antes del evento, como suele ocurrir. Se midieron los parámetros de calidad de las canchas de fútbol. Acá ustedes pueden ver Estadio Nacional, canchas de entrenamiento de Antofagasta, el estadio Calvo Bascuñán de Antofagasta, en el caso del Teniente O'Higgins de acá de Rancagua, zona central de Santiago, otra de las sedes. En fin, hay mucha información disponible después de este trabajo. Se estandarizó todo lo que eran las mediciones, estuvimos permanentemente midiendo que éstas se respetaran y se cumpliera con lo que se estaba exigiendo, los dibujos que tenía que dejar, los diseños de corte, también se exigía, las herramientas que se utilizaron para borrar los divots en el entretiempo, en fin, ya hubo mucho trabajo durante el evento también. Algunos de los principales problemas que también fuimos detectando durante el torneo, clima, zonas como por ejemplo Temuco, heladas hasta las 11 de la mañana sin poder trabajar, sombra o baja luminosidad, algunas canchas de entrenamiento que finalmente producto del clima no pudieron llegar en buenas condiciones, y los entrenamientos fueran bastante agresivos y que terminaban dañando las áreas chicas, el producto de los juegos de los arqueros. Por ejemplo, las sobrecanchas, en las canchas de fútbol donde había pistas de atletismo, había una serie de cámaras que había que nivelar, había que colocarle pasto sintético encima para evitar algún daño en el jugador. Los puntos penales fue un problema en algunas canchas, hubo que cambiarlo en varias ocasiones. Tema que por lo menos acá ha sido tema de discusión, el riego antes del partido o en el entretiempo, que teníamos países o selecciones que exigían riego antes del partido, otras que no querían, entonces la Conmebol ahí con sus veedores tenían que discriminar si era uno u otro. Creo que ahí faltó un estándar en ese sentido, creo que es algo que hoy día ya está protocolizado, por lo que tengo entendido. En fin, problemas varios que todos los que hemos estado en esto los conocemos y que también forman parte de la cultura de países como el nuestro, donde no estamos acostumbrados a recibir eventos de este tipo. Finalmente tuvimos resultados bastante adecuados, creo que para hacer esta primera experiencia marcamos un hito en lo que fue la organización de un evento como una Copa América, evento más importante del país, de Sudamérica, y que tuvimos muy buena comunicación, muy buen feedback de parte tanto de las selecciones
que participaron, como también del COL, del Comité Olímpico, del Comité Organizador Local, perdón. Hubo muy buenos comentarios, recibimos bastantes felicitaciones y tengo lo mismo que se dijo anteriormente, o sea, fue la primera vez que medimos los parámetros de calidad de canchas de fútbol en eventos extramundiales. ¿Ya? En los mundiales esto es un protocolo, pero en una Copa América, acá en Sudamérica por lo menos, no se había hecho. Y eso fue de una u otra forma un hito que a nosotros nos tiene bien orgullosos de haberlo cometido y haber participado en esta actividad. ¿Ya? Es importante también mencionar como parte de esto que no basta con tener instrumentos para medir. Es necesario contar con la experiencia de las personas que trabajan en cada una de las canchas, incorporar la opinión que tienen las distintas partes, los distintos puntos de vista para poder tomar decisiones en un campo deportivo y hacerlo entender de que la cancha de fútbol es el resultado final, pero antes de llegar a eso hay todo un proceso, hay un trabajo. Y para eso se necesita tecnología, se necesita insumo y se necesita asesoría, por cierto. ¿Ya? Eso es lo que les tenía preparado, me dijeron 40 minutos, y respeté el tiempo, si hablé muy rápido o fui muy rápido, les pido las disculpas del caso. Hacer mención también a alguna referencia, por cierto, Alberto Sánchez Tilón, que tomé varias cosas de su cápsula que hizo el año pasado en turpes.com. Fabio Solari, que dicho sea de paso, es un ingeniero agrónomo argentino de la Universidad de Buenos Aires, que está haciendo un buen trabajo, que por lo menos hace 2 años viene tratando de implementar una estandarización de las canchas de fútbol con parámetros de calidad como este, y así una serie de referencias. Así que cualquier cosa estoy a su disposición si necesitan hacer alguna pregunta. Hola Ricardo, bueno pues muchas gracias y por tu presentación. La verdad es que ha sido interesante, bueno, sobre todo desde mi punto de vista que soy ignorante en el tema del fútbol. Bueno, aprovechar si queréis hacer cualquier pregunta, sugerencia o comentario de la presentación, pues ya sabéis que podéis introducir vuestras preguntas en el apartado de preguntas. O si queréis, lo que podemos probar es si tenéis micro, os puedo abrir el micro si queréis y hacéis la pregunta. Mira, Ricardo, hay una pregunta de Francisco Javier Agüera López. Digo, ¿qué valores tienes de referencia con el TrueFirm? Ya que lo veo más para el golf. ¿Entiendes? Sí, a Vale. ver, en el caso del el Truefield te entrega una, una colores. Ya tú cuando entras, déjame tratar de, podría entrar acá, te dice, déjame ver acá, no sé si ustedes lo están viendo, pero una medición, por ejemplo, de un Truefield. Cuando tú entras a la plataforma web, o sea, hablando del Truefield, tú puedes darle los rangos que tú quieres para que sea considerado como bueno, aceptable o malo. Por ejemplo, en el caso del golf, si tú vas a medir un green de golf, a ese superintendente le entregan un número, un valor, ¿ya? Y ese valor tú lo tienes que medir. Por lo tanto, ese valor es para ti el esperable, ¿ya? En el caso del fútbol, nosotros lo que hacemos es una mezcla. Mezclamos lo que es la información que te entrega el Truefield, ¿ya? Versus la información que te entrega un penetrómetro, por ejemplo. En el Truefield, lo que te mide es el hundimiento, de qué tamaño es el orificio que hace una bolita muy similar al golf en un terreno. Mientras menor sea, más compacto está. Mientras mayor sea, menos compacto está. Por lo tanto, mediciones cercanas a 300, ¿ya? O en este caso, digámoslo, un 30%, es considerado como malo. Aquellos que están por sobre un 50% es considerado como bueno.
Cuando tú haces una medición en una cancha de fútbol, que son 7.200, 7.500 metros cuadrados, tienes cerca de 60 a 70 puntos de medición. Y lo que hace la plataforma es hacer un promedio y te entrega finalmente no solamente el promedio de esa medición, sino que también te entrega esta imagen, ¿ya? Que de una sola vez te entrega el resultado, ¿ya? Mira, por ejemplo, no sé si lo pueden ver, pero esto es un green, ¿ya? Y acá te entrega un color rojo, un color naranjo, un color amarillo, un color verde. Y ahí ustedes pueden ver qué es lo que nosotros vamos a determinar como bueno o malo, ¿ya? Dependiendo del tipo de superficie y dependiendo de las características de esa superficie. No sé si respondo su pregunta. Bueno, en todo caso, ahora cuando, si quieres, Francisco Javier, pues volver a ver si, mira, dice Francisco Javier, dice el STRI usa más el CLEC. Digo, ¿qué valor usas para bermuda con corte más bajo y qué valor para resembrar o con fue? No sé. No, hay una cosa que no entiendo, Francisco, a ver si me lo puedes decir. ¿Qué valor para resembrar con la siga más alta? Gracias por la información. Con ryegrass, perdona. Vale. Te lo leo otra vez. ¿Qué valor usas para la bermuda con corte bajo y qué valor para la resiembra con ryegrass, con una siga más alta? Ok. A ver, por lo menos acá en Chile, nosotros tenemos varios estadios con bermuda. Tenemos una cancha de fútbol con bermuda híbrida enana, que es una tipway. Y esa cancha de fútbol se corta a 18 milímetros, que puede llegar hasta 20 milímetros, ¿ya? Se trata de manejar a esa altura. Es muy complejo mantenerla a una altura superior a eso, con los verticortes adecuados para mantener la densidad. Cuando se hacen las sobresiembras, por lo general mantenemos un corte de 20-22 milímetros aproximadamente, ¿ya? En invierno tendemos a subirlo un poco, ¿ya? Cuando son canchas de regras o de festuca arundinacia, por lo general 28 milímetros, pero cuando son de regras cercana a 22 milímetros. Así que bermudas comunes, por lo general 20-22 milímetros. Perfecto. Pues gracias, Francisco. Mira, Karen Mesa pregunta, bueno, primero te da las gracias por tu exposición. Digo, para campos de fútbol, ¿cuál es la altura de touch permitida? ¿Mínima permitida o máxima, mejor? Sí, mira, la norma española hace mención justamente al fieltro, ¿ya? Y dice, déjame, tengo acá, para ir viendo inmediatamente los parámetros, porque es importante ir colocándolo en contexto. Acá. Ahí está. Primera cosa, existe una norma al respecto, ¿ya? Es súper importante decir que en el caso de la norma española tiene un capítulo asociado al espesor del fieltro y hay toda una metodología para medirlo. Por lo tanto, la información, por así decirlo, que uno comparte con ustedes es información que aparece ¿cómo se llama? En esta norma, ¿ya? Acepta, no sé si hay un dato exacto del espesor del fieltro. 6 milímetros, 6 a 10 milímetros, estaban hablando los últimos rangos, por lo menos de la versión 2012 de la norma. Ahora, 6 a 10 milímetros es algo que de una u otra forma no debería afectar los parámetros de jugabilidad o el desarrollo del juego. Superiores a eso, ya debería comenzar a notarse un efecto en la jugabilidad. Por lo menos nosotros tratamos de que se mantenga dentro de ese rango, de 6 a 12 milímetros a lo más. Va a depender del tipo de pasto, va a depender de los trabajos que se realizan para poder controlarlo, etc. Pero 6 a 10 milímetros es un muy buen dato, ¿ya? Perfecto, Ricardo. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. En todo caso, aprovecho
para comentar el programa del próximo webinar y así si alguien se anima a hacer otra pregunta, pues le damos un poquito de tiempo. Solo recordaros que el 4 de octubre tenemos otro webinar preparado con el profesor David McCall de la Universidad de Virginia Tech. Y también aprovechando que hablamos con Ricardo de la introducción de la tecnología en la gestión de céspedes, pues en este caso David McCall nos hablará de la implementación del uso de drones y otros sistemas de monitorización de diferentes parámetros para la gestión de los céspedes. Yo pienso que será interesante, o sea que os animo que os vayáis apuntando. Como siempre, esto lo podéis. Yo voy desde Campos del Césped, hacemos tweets donde introducimos el enlace para inscribiros o en la página de camposdelcésped.com. O sea que apuntaros porque será interesante. A ver, mira, Ricardo, en este tiempo ha entrado otra pregunta. Buenas, Ricardo, gracias por tu presentación. Mi pregunta va referida también al touch. ¿En qué momento es más crítico para este o cada cuánto deberíamos sacar muestras para observarlo? La pregunta la hace Tomás Sánchez. Gracias, Tomás. Mira, como les decía en un principio, la importancia de la medición de parámetros de calidad, en este caso, por ejemplo, el del espesor del fieltro, es que de una u otra forma te va dando una referencia del comportamiento que está teniendo la cancha de fútbol. Nosotros por lo general hacemos mediciones, especialmente canchas de Bermuda, donde se genera mucho touch, mucho fieltro, una vez al mes, ya cada 3 meses, dependiendo del tipo de cancha, pero lo que es muestras con de corte vertical lo hacemos cada visita, y a veces incluso una vez a la semana. Cortes verticales para bajar el nivel de touch, por ejemplo, en canchas de fútbol establecidas con bermuda, acá en Santiago, una zona donde se desarrolla bastante bien la bermuda, sea híbrida o no híbrida, estamos llegando al orden de una vez al mes a cada 2 meses. ¿Ya? ¿Cuándo es importante hacerlo? Cuando el nivel, por ejemplo, de rebote de balón es un tanto, por decirlo como errático, cuando se siente que la cancha está esponjosa, o está demasiado blando con mucha amortiguación, o cuando el corte de que uno hace vertical ya ve que hay una cantidad de fieltro cercana a los 12, 15 milímetros. ¿Ya? Eso es mucho de terreno, ¿ya? Más que establecerlos. Uno dice, yo quiero llegar a un tope de 12 milímetros, uno tiene que estar midiendo permanentemente hasta dónde la altura, digamos, de ese fieltro. Por eso que es importante, depende mucho del terreno. Basarse en una norma, basarse en un parámetro internacional está muy bien, pero siempre el terreno es el que te va a decir cada cuánto y en qué momento va a ser crítico. No sé si puedo responder su pregunta. Vale, perfecto. Bueno, si no, ahora nos lo hará otro comentario. Mira ya, ¿cómo vas de tiempo, Ricardo? ¿Bien? ¿Sí? Vale, pues mira, Francisco Javier te vuelve, te vuelve a hacer otro comentario. Dice, respecto a las medidas con el CLEC, digo, la medición de tomas es, bueno, a la primera caída, a la segunda, o como hace el STRI en 5 zonas de una parte del campo a primera caída de la pesa. Digo, o más bien, ¿qué os pide la Conmebol? Dos cosas al respecto. Nosotros tenemos el Truefield hoy, pero pretendemos tener el CLEC pronto, por lo que él dice, es como el instrumento que está homologado por la SDRI para el fútbol y es donde más se utiliza. El Truefield efectivamente es un instrumento que nació desde la USGA para el golf, pero que puede ser utilizado en fútbol, ¿ya? Nosotros pretendemos tener el CLEC pronto. Por lo tanto, los protocolos de medición del CLEC, yo por lo menos no los conozco mucho, ¿ya? Pero sí pretendemos tenerlo. Estamos hablando de un costo del CLEC que está cercano a los $5.000, se hagan una idea. Por lo tanto, tenerlo es una aspiración, ¿ya? A veces cuesta, pero son $5.000. La Conmebol, siguiendo con tu consulta,
ha trabajado mucho en todo lo referente a las dimensiones, a las marcaciones, ¿ya? Pero en la capacitación del personal a cargo del mantenimiento y la preparación de las canchas de fútbol. Hasta ahora no tengo información de que estén trabajando de manera fuerte en lo que son mediciones de parámetros de calidad. ¿Ya? Es muy posible que enfrentado al torneo del 2019, alguno de los profesionales contratados por la Conmebol traiga algún instrumento que posiblemente o seguramente va a ser el CLEC y haga las mediciones. ¿Cuáles van a ser los parámetros para determinar si cumple o no cumple? Asumo que van a ser los que determina la misma STRI y que a su vez son los que dice la norma. O sea, las normas españolas son prácticamente los mismos. ¿Ya? Estamos bastante expectantes con lo que nos va a traer la Conmebol. Estamos muy expectantes. Una cosa que las mediciones de Texas, o sea, las mediciones se hacen en Newton, en la unidad de medida en la Newton. Entonces, eso, la Conmebol se está tomando bastante protagonismo, lo que es bueno, hacía falta que lo hiciera, creo que se perdió bastante tiempo, pero estamos confiados de que va a ser un buen referente desde este año ya en adelante. Si hay otra pregunta, bienvenida sea, si puedo contestarla. ¿Aló, estás ahí? Hola, Ah, hola. ya. Sí. Perdona, mira, que tenía el micro apagado y no me he dado cuenta. Ujú. Perdonad a todos. No, nada, estaba comentando, estaba hablando solo, en resumen. Eh, bueno, pues nada, que os comentaba que, ya lo vuelvo a repetir, no hay problema. Nada, que bueno, de nuevo gracias Ricardo por tu tiempo, ha sido interesante, muy interesante. Y bueno, pues yo creo que es el primer paso que damos desde Campos del Césped para empezar a tratar con más interés el tema de los dos céspedes en campos de fútbol. Y bueno, ya sabéis que como cualquier comentario que queráis hacer o sugerencia, pues será bienvenida para tratar en nuevos webinars en lo que se refiere a los césped de los campos de fútbol. Por mi parte nada más y muchas gracias Ricardo y pues nada, estamos en contacto. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, espera, veo que Francisco Javier, bueno, Michael Rogers te felicitaba, que no sé si me has oído. Mira, Francisco Javier, ya lo último, comenta que los valores de tracción en la liga en la LFP, en la liga de fútbol profesional, están entre 45 y 60 newtons. Ok. Vale, están. Perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos, como ya os he comentado antes, el 4 de octubre en el webinar que nos ofrecerá el profesor David McCall. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes también. La disculpa del caso, por el principio se tuvo problemas con la presentación, pero salimos adelante. Así que muchas No, gracias. a ti. Venga, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima, chao. Adiós. ¿Qué es lo que te dijo al final de 40, 60?